Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos bien. En este video voy a comentar sobre los diferentes tipos de ángulos que se pueden trazar en una circunferencia. Recordemos que circunferencia es el contorno de la figura geométrica círculo. Círculo es la parte de la superficie, lo que es el área, y la circunferencia prácticamente es el perímetro del círculo. Bien, tenemos algunos tipos de ángulos. Empezamos con el ángulo central, el cual está compuesto por dos radios. Radio es una línea recta que va del centro del círculo a un punto de la circunferencia. Dos radios componen un ángulo central. Y tenemos un concepto que es que el arco que abarca ese ángulo central mide lo mismo. Es decir, que si el ángulo X mide 40 grados, el arco AB mide 40 grados. Si el ángulo X, ángulo central, mide 23, el arco va a medir igual, 23 grados. Lo mismo el arco que su ángulo, en un ángulo central. Un ángulo inscrito es aquel que está compuesto por dos cuerdas. Una cuerda en este tema de circunferencia es una línea recta que toca en dos puntos a la circunferencia. Entonces aquí tenemos una cuerda y esta es otra cuerda. Recordemos que la mayor de las cuerdas que se pueden trazar en una circunferencia es llamado diámetro. La fórmula para obtener el ángulo X, en este caso un ángulo inscrito, sería dividir entre dos el arco. En este caso mide lo mismo, en este va a ser la mitad. Es decir, que el arco AB lo dividimos entre dos y tenemos el valor del ángulo X, un ángulo inscrito. Si el arco mide 100 grados, bueno, 100 entre 2 sería 50 el valor del ángulo X, un ángulo inscrito. Hay libros, hay textos donde nos ponen la dificultad de que nos dan el ángulo y nos preguntan por el arco. Si es inscrito, si el ángulo mide 40 grados, el arco medirá el doble, sería 80. O es por 2 o es entre 2, según el dato que nos den. O nos dan el ángulo o nos dan el arco. Otro ángulo es el semiinscrito, muy similar al ángulo inscrito, solo que la diferencia es de que este está elaborado con dos cuerdas y este otro con una cuerda y una línea tangente. La línea tangente es una línea recta que toca en un punto a la circunferencia, en este caso, en este lugar de aquí. Parte del ángulo se encuentra fuera de la circunferencia, es un semi-inscrito. La fórmula es la misma. Si tenemos el arco AB, el valor sería dividirlo entre 2 y tenemos el valor del ángulo X en este caso. Lo mismo, si me dan el ángulo sería por 2 para tener el arco. Si me dan el arco sería entre 2 para tener el ángulo. Uno más es el ángulo interior, está dentro de la circunferencia y la fórmula sería la semisuma de los arcos que lo abarcan para poder tener el valor del ángulo X, un ángulo interior. Si tengo el valor del arco AB y tengo el valor del arco CD, lo sumamos y entre 2 y tendríamos este valor. Digamos que si este mide 80 y este mide 60, serían 140 grados, entre 2 serían 70, el valor del ángulo interior, X. Y tengo tres más, los tres son ángulos exteriores, solo que este está compuesto por dos líneas secantes, este por dos líneas tangentes, y este está compuesto por una línea secante y una tangente. La línea secante es una línea recta que corta en dos partes a la circunferencia. Las cuerdas se quedan dentro de la circunferencia, las secantes cortan la circunferencia en dos partes. Bien, el ángulo X es un ángulo que está fuera de la circunferencia, le llamamos ángulo exterior. Y para poder saber su valor, la fórmula nos dice que hagamos una resta, es la semidiferencia de los arcos que lo abarcan. Sería el arco mayor menos el arco menor entre 2. En este caso sería el arco CD menos el arco AB y entre 2 y tengo el valor del ángulo exterior, del ángulo X. Las tres fórmulas son las mismas, solo que habría que identificar bien los datos. En el medio, una secante y una tangente sería el arco BC, que es de aquí hasta aquí, BC menos el AB, que es de aquí a aquí, es el mayor menos el menor, entre 2. Y tenemos el ángulo X exterior. Aquí tendríamos el arco ACB, que sería de aquí a CB, menos el AB, entre 2, y tenemos el ángulo X. En el caso de este exterior, cuando se han formado por dos tangentes, aquí vale la pena mencionar que con un solo arco que nos den como dato, el otro lo podemos calcular por diferencia para 360 grados, ya que entre los dos
conforma la circunferencia completa. Así que con uno de los dos que nos den, por diferencia podemos tener el otro dato. Bien, esta es la información de manera conceptual, cómo se conforman los ángulos en la circunferencia, interiores, exteriores, inscrito, seminscrito o el central, y esas son las fórmulas para obtener el valor del ángulo. Para darle dificultad a esto, me he topado con algunos ejercicios de algunos libros, algunos textos, en donde pues habría que despejar la fórmula. Por ejemplo, en este de aquí, si ya me dan el ángulo interior, ya me dicen cuánto vale, pero me están preguntando por alguno de los arcos, entonces habría que hacer un despeje de la fórmula. Si me preguntan por el arco AB, y ya me dan el valor del ángulo interior, entonces este 2 pasaría multiplicando, y el arco CD que está sumando lo pasaríamos restando, y ya tenemos despejado el arco AB. Y así sería para obtener ese dato que nos pidan. En las fórmulas de los ángulos exteriores sería lo mismo. Si me van a preguntar por el arco BC, que es el arco mayor, sí, que está aquí en este caso, habría que pasar 2 que está dividiendo multiplicando, y el arco menos AB lo pasaríamos sumando y tendríamos ya el valor del arco BC. Si me preguntan por el arco AB, que sería el menor, el arco menor, aquí hay que tener cuidado a la hora de despejar, porque el signo es negativo. Entonces tendríamos lo siguiente: 2 que está dividiendo lo pasaríamos multiplicando con el ángulo X, el arco BC que está sumando lo pasamos restando, y ese signo negativo se queda aquí con el arco AB. El resultado de la parte izquierda de la ecuación tiene que darnos forzosamente a un dato negativo, y como en ambas partes de la ecuación serían datos negativos, simplemente se pasan al otro extremo para hacerlos positivos, en el caso cuando me piden el arco menor. Hay que tener cuidado a la hora del despeje. Y otra manera de darle dificultad a esto es que en un solo círculo, una circunferencia, haya varios tipos de ángulos, que esté un ángulo central, un exterior, un interior, todos en el mismo trazo, que son los ejemplos que voy a resolver a continuación. Bien, vamos a explicar esto que está aquí en el pizarrón. Ya están preparados. Empezamos. Tendríamos primero este ángulo de 48 grados, que si lo observamos bien, se trata de un ángulo central, el cual está compuesto por 2 radios. Por lo tanto, su arco mide lo mismo. En este caso, el arco Y mide lo mismo de 48 grados. Aquí lo ponemos, arco Y igual a 48 grados. Así de simple, porque se trata de un ángulo central, compuesto por 2 radios. El ángulo X, si lo observan, vemos que es un ángulo inscrito. Aquí está el punto y está formado por 2 cuerdas, que sería esta una y esta otra de aquí. Son 2 cuerdas, entonces recordamos la formulita, que sería la mitad de su arco. El arco del ángulo X es el arco Y, entonces sería pues dividir los 48 grados, que es el arco, entre 2. Ángulo X es igual a 24 grados. Entonces en este ejemplo hay 2 ángulos, uno central y uno inscrito, para poder saber el valor del ángulo X. Simplemente el arco Y es igual que el ángulo de 48 por ser central, y el arco Y es el doble del ángulo X, que es un ángulo inscrito. Si este mide 48, el ángulo mide la mitad, 24. Vamos a hacer este ejemplo que está acá a la derecha. Vemos que el ángulo X es un ángulo exterior. Tenemos este arco, 30 grados. Este ángulo de 39 es un ángulo inscrito. Desde aquí serían 2 cuerdas. Y tenemos el arco M. Lo primero que hay que calcular es el arco M para poder tener un dato más. Entonces, el arco M viene siendo el doble. Equivale al doble de su ángulo, porque se trata de un ángulo inscrito, que estoy aquí señalando. Así que sería 39 por 2. Dos por 39 serían 78 grados el arco M, 78 grados. Ya teniendo el arco M
y teniendo este otro arco de 30 grados, ya puedo calcular el ángulo exterior, el ángulo X. Recuerden que para un ángulo exterior sería la semidiferencia de los arcos que lo abarcan. Sería el mayor, 78 grados, menos el arco menor, el de 30 grados, entre 2. 78 menos 30 son 48 entre 2. 24 grados. 24 grados, el ángulo X. Bien, entonces es un ángulo exterior, que es con la semidiferencia de los arcos que lo abarcan. Este arco no lo teníamos, pero tenemos el ángulo escrito, así que sería el doble de 39, son 78. Y pues la semidiferencia de los arcos que lo abarcan, 78 menos 30, son 48 entre 2, 24 grados. Ya tenemos pues esos dos datos. Vamos con este otro que está aquí en la parte de abajo. Observamos que es un ángulo exterior también, el ángulo X está fuera de la circunferencia. Contamos con los dos arcos, el arco mayor 80 y el arco menor 20, los arcos que lo abarcan a este ángulo exterior. Así que lo podemos calcular de manera directa. Sería 80 grados menos 20 grados entre 2. 80 menos 20 son 60, entre 2 son 30 grados. El ángulo exterior. Ahora, el ángulo Y, si lo observamos, está compuesto por dos cuerdas y el arco es de 80, así que sería la mitad. Ángulo Y sería 80 entre 2, 40 grados por ser un ángulo inscrito. 40 grados. Y el ángulo Z es un ángulo interior donde para poderlo calcular sería la semisuma de los arcos que lo abarcan. Ángulo Z sería 80 más 20 entre 2. 80 más 20 son 100, entre 2 serían 50. 50 grados el ángulo Z. Entonces en este trazo tendríamos un ángulo exterior, un ángulo inscrito y un ángulo interior. Y vamos a este cuarto ejercicio. Observamos que el ángulo exterior ya nos lo están dando 32 grados, el arco menor 44 grados y el arco mayor, el arco N, no lo conocemos, entonces podríamos por despeje obtener el arco N. Tendríamos así, 32 grados es igual al arco mayor, que es el arco N, menos el de 44 grados entre 2. Sería el mayor menos el menor entre 2 para obtener el ángulo exterior. El 2 va a pasar multiplicando y el menos 44 va a pasar sumando. 2 por 32 más 44. Esto es igual al arco N. 2 por 32 son 64 más 44 son 108. 108 grados el arco N. 108 grados este arco. Vemos que este arco, el arco N, le corresponde a este ángulo inscrito, al ángulo X, es un ángulo inscrito. Así que de una vez lo calculamos, sería 108 grados entre 2, porque es un ángulo inscrito, serían 54. 54 grados, el ángulo X, por ser un ángulo inscrito, simplemente la mitad del arco que lo abarca. Vamos ahora a calcular el arco M. Yo tengo este dato que me están dando de 50 grados y es un ángulo que le pertenece a este ángulo inscrito. Vamos a señalarlo aquí, de aquí hasta aquí. Este es el arco que le corresponde a 50 grados. Entonces, el arco M sería este arco de color rojo menos el de 44. Arco M igual. El doble de 50 son 100. Serían 100 grados el total de este arco de color rojo. 100 grados menos el de 44. Y por diferencia tenemos el arco M. 100 menos 44, eso nos daría 56 grados.
Entonces, porque es un ángulo inscrito de aquí a aquí, son 50 el ángulo, el doble serían 100, toda la parte roja. A 100 le restamos 44 y tenemos el arco M, 56 grados. Vamos ahora con el ángulo Y. Ya tenemos los dos arcos que lo abarcan. Los dos arcos que lo abarcan son este, el arco M, y este otro, el arco M. Sumados ya entre dos y tenemos el ángulo Y. Ángulo Y es igual al de N, que serían 108 grados, más el M, que fueron 56, entre 2. 108 más 56, 164, entre 2, son 82 grados. 82 grados. Y nos faltaría el ángulo Z. El ángulo Z hay dos maneras de saberlo. Primero, recordando que entre estos dos son suplementarios y suman 180 grados. Entonces a 180 le restamos 82, que es el ángulo que acabo de calcular, el ángulo Y Z serían 98 grados. 98 grados el ángulo Z. A 180 le resté 82 y tenemos 98. Hay otra manera de saber cuánto mide el ángulo Z. Porque recordamos la regla de geometría que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre son 180 grados. Tengo este ángulo que son 32, tengo este ángulo que son 50, este otro, el Z, es lo que falta para 180. Así que si a 180 le resto 32 y también le resto 50, que ya los teníamos, el resultado son 98. Una manera más de calcular el ángulo Z, por sumatoria para los ángulos interiores de un triángulo o por ser un ángulo suplementario al ángulo Y, que sería el de 82, un ángulo suplementario. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero se encuentren todos bien. Hay que echarle ganas al estudio de las matemáticas. Cuídense mucho.